Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuaremos con la segunda clase sobre la programación. En la anterior clase nos quedamos con los conceptos de las variables, cómo las creábamos, cómo las definíamos y finalmente la sobreescritura que podía conllevar. Botón de desbord, ventana, ejemplo, 15.000 otra cajita, 10 en black, punto y coma. Lo que hoy vamos a hacer es ver con más detalle sobre la implicación de estas variables. En sí vamos a ver los tipos de variables que existen porque este mundo es muchísimo mayor. Hasta la anterior clase vimos que las definíamos con la palabra reservada var, var. Esto es cuando nosotros no sabemos qué tipo de variable va a ser y va a recibir cualquiera. En la anterior clase trabajamos con solamente números, con el ejemplo del dinero. Pero hay otros tipos de datos, lo que implican otros tipos de variables. Entonces, para llegar al tipo de variable, tenemos que entender los tipos de datos que existen. Los principales tipos de datos serían dos, por el momento. El más grande y el que conocimos ya es el tipo de dato numérico. Los números. Se pueden guardar números en variables. Pero también están las cadenas, que prácticamente son textos. Se les dice cadenas por el hecho de que es un conjunto de eslabones unidos, donde cada eslabón es una letra, es un carácter. Entonces, una palabra es una cadena porque está conformada por caracteres, por letras. Una frase o una oración también es una cadena porque también está conformada por caracteres, por eslabones, donde el espacio que separa las palabras también es un carácter. Esos serían los dos mayores tipos de datos que se pueden empezar a utilizar. Desde acá vendrían otros tipos de datos que son Listo. más hacia el detalle y también otros que son más particulares. ¿A qué me refiero con que son más hacia el detalle? Hablemos de los números. Los números, que son un tipo de dato general, también se dividen, y esto lo sabemos por conceptos matemáticos, en subtipos. El gran conjunto que los engloba a todos llegaría a ser el de los números complejos, pero no nos vamos a meter tanto en ello. Si ustedes quieren ahondar, sería genial. Y el conjunto mínimo que nosotros conocemos desde las matemáticas sería el de los números naturales. Se les llama números naturales porque efectivamente son aquellos números con los que hemos crecido y con los que la civilización ha ido dando sus primeros frutos. El concepto de la unidad, el concepto de tener dos de algo, tres de algo, etc. Siempre les van a dar el ejemplo clásico de un rebaño de ovejas, de tener una oveja, dos, tres, cuatro ovejas, y saber las equivalencias o sus igualdades, ¿no? Que dos ovejas son iguales a dos ovejas de mi vecino. Históricamente, entonces, son los números positivos, porque en esas épocas no se tenía concepción de cualquier otro valor negativo. Ellos contaban lo que veían, y uno no puede ver algo negativo, sino podría ver la existencia de algo. Yo sé que tengo 5 dedos en una mano, los puedo contar. Yo sé que tengo 5 dedos en mi otra mano, los puedo contar. Yo sé que soy una persona. Yo sé que en la habitación hay 2 personas, etc. Son números positivos, es lo que se podía ver. De hecho, el concepto del número 0 como tal ha tardado en llegar
a los registros, a ser implicado dentro de las matemáticas. Pero eso es otra cosa. Entonces, los números naturales vienen desde el 1 y hasta n, un número infinito. Podríamos decir 700, 700.000, 4.587 millones, etcétera, ¿no? Un número grande, pero desde el 1, y siempre es positivo, como se nota. Después de los números naturales vendría el gran conjunto de los enteros. Dentro de los números enteros sabemos que también están los naturales, porque el 1 también va a ser un entero. ¿A qué se refiere entonces la idea de un entero? Se refiere a que no tiene ninguna fracción, ninguna mitad. Es un valor completo, así como hablábamos de ovejas. Es una oveja, 10 ovejas, son 10 ovejas o son 780 ovejas. Acá no se admite la idea de 3 ovejas y media, porque esa mitad de oveja no puede existir, asumiendo que estamos contando animales vivos. No puede existir. Son números enteros, pero sí puede existir acá el número 0, el valor 0, la inexistencia de ovejas. No hay ovejas. La cantidad de ovejas que yo tengo en esta habitación es 0. Y también existen los números negativos dentro de este conjunto de los números enteros. El -1 y el -2, y esto se obtiene con la resta de otros números enteros. Un número entero x menos un número entero y me da igual a 5 negativo, o me da igual a 7 negativo, etc. O en otras palabras, a -5 a -7. Este sería el concepto de los números enteros. Y luego vendrían los que lo engloban, los que también incluyen a estos números enteros, que son los números reales. Es un conjunto más grande. Dentro de estos números reales también van a estar los números enteros. Y como dentro de los enteros también están los naturales, entonces dentro de los números reales también están los naturales por omisión. Pero además, en estos números reales se consideran las fracciones o los puntos decimales. Aquí sí se concibe la idea de tener un número con su parte fraccionada, 4.7 por ejemplo. Entonces acá sí podemos hacer esa medición con lujo de detalle y no limitarnos a partes enteras. Todo esto traducido en un lenguaje de programación y hablando en específico en su tipo de datos, nos va a decir que nosotros vamos a tener varios tipos de datos, pero no van a ser equivalentes a naturales, por ejemplo, reales, sino que van a tener algo muy semejante. Entonces, el primer tipo de dato que vamos a ver ahora del lado de los numéricos es el de los enteros. Y podríamos decir que dentro de estos enteros hay unos subgrupos que no se ven en la teoría matemática. ¿Por qué? Porque la computadora es una máquina limitada. ¿Cuál sería el primer tipo de dato entonces? En blanco. Sería el int, es el que siempre se les va a presentar como uno de los primeros. Entonces yo no voy a hacer una excepción loca. I, N, T. En vez de escribir var, yo escribo 1 int. de 11. 10 espacio. Y luego pongo el nombre de mi variable. Voy a poner mi entero, por ejemplo. M, I, E, N, T, E, R, O. Y le puedo dar un valor. Espacio. Igual. Espacio. 7. Punto y coma. 16 int mi entero igual 7. Entonces ya tengo int mi entero igual a 7. Con esto he definido una variable entera. Entonces, en esta variable que se llama mi entero, no puedo asignarle un valor fraccionado.
No puedo darle el valor 7.5, por ejemplo. No lo va a soportar, me va a resaltar un error. Por detrás, la computadora, cuando recibe una variable con un tipo de dato en específico, ya reserva una cantidad de espacio en memoria. Para el entero tiene una cantidad específica de bytes que va a reservar. Para un simple entero, que puede ser el 1, el 7 por ejemplo, o el 50.000, por dar un número. Pero por cuestión de memoria, si a mí me interesa guardar números pequeños, si yo sé que no necesito que reserve memoria para un número tan grande como 50.000, porque de hecho mi rango de números va a ir del 1 al 7, ya que se me ocurría guardar solamente la cantidad de días de la semana, o sea que 50.000 es mucho para valores que van a ir máximo hasta el 7, puedo utilizar entonces un tipo de número entero más reducido en este lenguaje, que sería el tipo de dato short. El short también es un número entero, pero con menos bytes para guardar el valor numérico. S, H, O, R, T, espacio, M, I, E, N, T, E, R, O, P, E, Q, U, E, Ñ, O, igual, espacio, 6, punto y coma. Entonces lo que tengo acá es 17 short mi entero pequeño igual 6. Short mi entero pequeño igual 6 y punto y coma. Entonces ambos guardan números y en ambos el número que guarda es un número entero, pero con int tengo una capacidad máxima más amplia que con short. Con short voy a tener un límite. Si queremos saber cuál es este valor, podríamos obtenerlo. Bueno, esto depende de cada lenguaje de programación, pero acá, ya que estoy trabajando con C#, podemos obtenerlo por un método propio que tiene esta clase. Eso lo vamos a ver después, por eso no lo voy a poner aún, y es que puede ser muy confuso. Solo quiero que sepan que básicamente las computadoras trabajan con el código binario, así que cuando les digo que reserva cierta cantidad de bytes, digamos 8 bytes para el número entero, habría que ver su equivalencia en bits y ver qué número se puede representar como máximo dentro de estos 8 bytes o la cantidad equivalente de bits en binario, y eso se traduce en nuestro sistema, que es de base 10, en nuestro sistema numérico, para saber la cantidad máxima. En shorts se le dará la mitad, por decir algo. Ahora, la variable o el tipo de dato para las variables que vamos a usar para guardar números fraccionarios también tiene sus subtipos. En sí, el que vamos a utilizar va a ser el float. F, L, O, A, T, espacio, T, M, I, D, E, C, I, M, A, L, igual, espacio, 4.5, punto y coma, 17 short mi entero, punto y coma, F. Tenemos lo siguiente. 18 float mi decimal igual 4.5 F. Float mi decimal es el nombre de la variable que acabo de crear, igual a 4.5 F. En este caso le puse una F al final después de 4.5 para especificar que es un número flotante. Float según la que es flotante. ¿Por qué? Según la teoría que se maneja en el lado informático, nosotros no decimos que es una coma decimal, sino que es un punto flotante. Y le decimos que es punto flotante porque a su izquierda y a su derecha van a haber números, o se espera que haya números.
Entonces este punto no va a estar exactamente en el medio, como es el ejemplo 4.5, sino puede estar más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Por ejemplo, más hacia la izquierda, si lo imaginamos, podría ser un ejemplo el 4.577. Entonces no está justamente en el medio de este puntito, sino está a la izquierda. Otro ejemplo para que esté a la derecha podría ser el 57.2. Entonces este punto está de hecho más hacia la derecha. Es un punto flotante, simplemente es un nombre nada más que define que tiene una parte decimal al lado derecho. Tiene un lado numérico al lado izquierdo y derecho. Esta sería su versión corta. Y si queremos, tiene un límite de valores en el lado decimal. Si necesitamos mayor precisión, podemos utilizar el que lo dobla, de hecho, que sería el doble. En blanco. D, O, U, B, L, E. Espacio. M, I, D, E, C, I, M, A, L, G, R, A, N, D, E. Es igual. Espacio. 6. Punto. 6, 7, 8, 9, 0, 6. Punto y coma. Entonces con el doble o el doble tendríamos lo siguiente. 19 double mi decimal grande igual 6.6788906. Eso. Estos ejemplos no están rayando en los límites, pero en sí el concepto es que tanto el float o el flotante como el double o el doble, estos dos van a guardar la misma cantidad de lado entero. Donde tiene la diferencia es en el lado de los decimales. En el float, por ejemplo, va a soportar guardar 16 valores del lado decimal. Es un ejemplo. Mientras que el double va a soportar guardar 32. Por decir algo. Lo doblaría en la cantidad de decimales que puede guardar. Si queremos hablar de una forma más pequeñita, podríamos decir, digamos que flotante guardaría unos 2 decimales al lado derecho. O sea que la mayor precisión que podría tener sería de 2 decimales. Quiero representar un número menor a 5, pero el que esté más cerca a 5 sería el 4.99. Más cerca de eso no puedo, si el flotante tuviese un límite de 2 decimales. Si el doble lo doblara en la cantidad de decimales que puede representar, o sea que soportaría 4 dígitos decimales, entonces el número menor pero más próximo a 5 sin ser 5 podría ser el 4.9999, que es muchísimo más cercano al 4.99. Como tenemos 4 espacios en lugar de 2 con doble, entonces tenemos mayor precisión. A eso es a lo que nos refiero. Obviamente estos no son los valores reales. En el flotante tiene una cantidad, por decir 16 dígitos del lado decimal que se puede representar, mientras que en el double dobla esa cantidad, de ahí su nombre. Y ya que los dobla, puede representar una mayor exactitud, y esto puede ser utilizado puede ser muchísimo más útil para los que vayan a inclinarse al lado científico, en el que necesitan más precisión sin importar cuánto de memoria vaya a ocupar. No tenemos que ponernos a estas alturas paranoicos. La memoria no se nos va a ir por estas variables. Podemos poner números grandes acá sin problema. Hoy en día nuestras computadoras tienen la suficiente RAM para poder guardar estos números y procesarlos. El problema de hecho va a ser el procesarlos de forma masiva, nada más. Pero eso solo va a implicar que se ponga lenta un ratito la computadora, nada más. No hay que ponerse paranoicos de ponerlo todo con números chiquitos y manejar la baja precisión, por decirlo así, a no ser que sea necesario, como les digo. Pero al final es su decisión y nada más que ello. Tenemos entonces por un lado los enteros, que estarían con el int de integer, que es entero en inglés, el short, que es del número entero corto, también de inglés short,
la parte de los decimales con el float, que viene de flotante por el punto flotante, y el double, que también es de doble precisión, hablando del lado decimal. Otro tipo de dato, de hecho acabo de hacer un paréntesis diciendo que hay más tipos de datos numéricos como el decimal, pero eso no es tan necesario, no nos vamos a volver locos acá. Otro tipo de dato de los que no tienen nada que ver con números son los que ya decía antes, las cadenas. Ayer ya habíamos visto un poquito de cadenas sin haberlo dicho. En el anterior video. Ya habíamos visto un poquito de estas cadenas sin haberlo dicho cuando ponía el mensaje mi dinero es bla bla bla. Eso lo ponía entre comillas, de hecho está en esta línea. 21 tts.speak. Mi dinero es más mi cajita de monedas más y mi otro dinero es más mi otra cajita. 20 en esa parte 19 punto y coma. Yo le ponía comilla para abrir la cadena. Nosotros, y esta es una regla muy importante para las variables, tenemos que definir a estas variables como una sola palabra, sin espacios. A pesar de que acá se lea mi decimal, 18 float mi decimal igual 4.5f. no significa que yo escribí float espacio mi espacio decimal espacio igual espacio 4.5, sino que la parte de mi decimal está junta. Entonces lo que yo escribí es float espacio mi decimal todo seguido espacio igual espacio 4.5. La regla de las variables es que solamente tienen que estar hechas de un bloque de texto, no de varios. No puedo estar poniendo espacios a cada rato, a cada palabra, como por ejemplo en la última variable mi decimal grande. 19 double mi decimal grande igual 6.6789 en blanco. Ahí ya serían tres palabras, mi decimal grande. Y escribirla con espacios estaría incorrecto, porque cada bloquecito lo va a entender como si fuese o bien una palabra reservada propia del lenguaje o bien un nombre de variable, y no tiene sentido poner dos nombres de variables uno junto al otro. Mi, que sea una variable, decimal, que sea el nombre de otra variable, por ejemplo, no se puede admitir, así que incurrimos en un error. Por eso lo que yo hice es escribirlo todo de corrido, mi decimal grande. Eso es una sola palabra en el sentido de que no está separado por espacios. Obviamente que el tipo de datos sí que está separado por espacios. Entonces en esta línea decía double espacio mi decimal grande, eso seguido, espacio igual espacio 6.678906, eso seguido, y punto y coma para finalizar. Si yo quiero guardar en una variable un texto y no un número, entonces necesitamos utilizar el string. Para definir una variable de tipo cadena o string, lo vamos a hacer obviamente en inglés, son equivalentes. String es cadena. Vamos a escribir esta palabra reservada que es string. S T R I N G string espacio. Y luego le damos Text un editor nombre edición cualquiera. 20 Yo string. le voy a poner mi texto, obviamente como ya les decía, todo seguido. M I T E X T O espacio igual espacio. Ahora a esta variable que se llama mi texto quiero asignarle una cadena, por lo que para pasar una cadena tampoco tengo que empezar a escribir un texto tal cual, aquí decir hola a todos por ejemplo y directamente escribirlo, porque nuestro intérprete o al momento de depurar esta aplicación o al momento de que queramos ejecutarla va a ver la primera palabra que es hola y va a pensar una de dos cosas una vez más: o es un tipo de dato, pero es un tipo de dato que no reconoce qué rayos es, o es un nombre de variable que no encuentra en ningún lugar donde se haya creado previamente. Dice hola, así que eso nos va a crear un error. Luego espacio va a venir la palabra a de hola a todos,
Y lo mismo, va a pensar que es uno de dos, o es un tipo de datos que no reconoce cuál es porque no existe un tipo de dato A, o va a pensar que es un nombre de variable que en ningún momento previo lo hemos creado. Y finalmente, luego del otro espacio, va a leer la palabra todos y va a pensar una vez más que es uno de dos, o es un tipo de dato o es un nombre de variable que no existe. Así que ahí va a haber un conjunto de errores uno tras otro. Entonces yo, ¿cómo le paso toda una frase, todo un texto como tal, para que entienda que en realidad es un texto y que no es una variable o un tipo de dato? Para ello tiene que estar rodeado de las comillas dobles, las comillas tradicionales, las de siempre. Al decir rodeado me refiero a que tiene que haber una apertura y un cierre. En medio de esto va a estar el texto que nosotros querramos poner, por lo que a continuación, ya que hemos puesto un string, mi texto igual a, yo voy a abrir comillas, y dentro de las comillas voy a escribir el saludo que quería hacer. H-O-L-A, espacio A, espacio T-O-D-O-S. Hola a todos. Luego de cerrar con las comillas, punto y coma para finalizar esta sentencia, nosotros vamos a poder leer lo siguiente como resultado. 20 string mi texto igual hola a todos. String mi texto igual a hola a todos. Entonces ya podemos construir una cadena, y es de esta forma. Como antes les decía al momento de hablar de estas cadenas de texto, las cadenas están conformadas por sus eslabones, y en el caso del texto, el eslabón es la letra individual que conforma una palabra o una oración. A esta letra también se le dice carácter, y en inglés es char para abreviar. Así que lo podemos definir, ya que también es un tipo de dato, mencionando primero el tipo de dato que es. C H A R espacio text editor edición M I L letra E T R A espacio igual espacio. Ejemplo 1 Microsoft Visual Entonces, Studio. a continuación, yo no tengo que poner en una variable que tiene tipo de dato char un número, no tengo que poner una cadena, tengo que poner un carácter. Un carácter es una letra. Entonces, lo primero que alguien puede pensar es, pues abro comillas, las comillas de siempre, las comillas dobles, pongo dentro una letra cualquiera, por decir R, y luego de esta R cierro comillas, punto coma y listo. Pero no, hace un momento con el string les decía que para representar que es una cadena de texto tiene que estar entre estas comillas dobles o las comillas de siempre. No importa si tiene una letra, 100 letras, o de hecho no importa si tiene 0 letras. Podríamos haber abierto las comillas y cerrado inmediatamente, y eso también era una cadena. ¿Qué tipo de cadena? Una cadena vacía, pero cadena al fin. Lo definían las comillas como tal. Lo aceptaba una variable de tipo string. Entonces, ¿cómo representó que va a ser una sola letra? Eso lo vamos a hacer con las comillas simples. Apóstrofo. Las apóstrofes acá. En nuestro teclado buscamos las apóstrofes, abrimos y ahí ponemos una sola letra. R. Y luego lo cerramos. Apóstrofo. Punto y coma. Con eso ya está. Y así como para los caracteres no se admite poner una cadena con las comillas dobles, las cadenas tampoco van a admitir que les pasemos todo un texto rodeado de apóstrofes. Tiene que ser de comillas dobles. Su equivalencia es estricta. Si quiero representar una cadena, con comillas. Si quiero representar un carácter, con apóstrofes.
En la cadena puede ir una cadena vacía, puede ir una letra o más de una letra. Pero en los caracteres, en el char, cuando va con apóstrofe, solamente puede ir una letra. Otro de los usos que se tienen para con las variables son las de guardar estados. Podemos guardar valores numéricos 1, 4, 7, 6, 4.5, etc. Podemos guardar mensajes como texto, hola a todos, adiós a todos, etc. Y podemos guardar caracteres de tripas sueltas si es que fuese necesario. Una A, una B, una C, etc. Y si queremos guardar estados, ya sea de encendido o apagado, por ejemplo, podríamos utilizar un tipo de dato que es más de la lógica que del uso común. Son los valores booleanos. Si les interesa saber más, pueden buscar textos sobre el álgebra booleano, el álgebra de Boole, que básicamente habla sobre esta lógica de afirmación, cierto o falso, donde se comprende allí bueno, yo les llamo compuertas, si me entienden las compuertas de y o negado, etc. Hay varias y combinaciones también, pero al final de todo, de estas compuertas, de todo este análisis lógico, de toda afirmación nosotros podemos decir que es cierta o falsa. Entonces allí solamente tenemos dos estados, o es cierto o es falso, y eso se puede guardar en un tipo de variable especial, uno específico acá, que es el tipo de dato booleano. En C# se lo guarda como bool, en otros lenguajes puede ser como boolean. Al final se refiere a lo mismo. Entonces yo voy a escribir bool. B O O L bool espacio text y voy a editor ponerle M como nombre mi E estado. S T A D O espacio Y le voy igual a dar un valor de inicio. espacio T U E true punto y coma. Text Entonces, editor edición 22 bool mi estado igual true. Eso es lo que acabo de hacer. Bool, tipo de dato, mi estado, todo seguidito, y es el nombre de mi variable, igual a, y ahí yo le estoy asignando algo, un valor de hecho, true, que es T-R-U-E, true, en inglés, cierto. Punto y coma para terminar la línea. Entonces lo que tenemos una vez más es 22 bool mi estado igual true. eso. Entonces, en mi variable mi estado tengo guardado un estado que es true, y ese también lo puedo cambiar a false cuando me convenga. Es un simple booleano, un interruptor que decirse. Aquí lo puedo guardar o true o false, o sea, true o false, cierto o falso. Esos dos estados nada más admiten. Y así como los puedo guardar acá, también los puedo consultar en adelante si es que me interesaba saber este estado en la variable, que lo veremos muchísimo después. Ahora, con estas variables que tenemos, estas pocas variables que acabamos de aprender, podemos hacer varias cosas, y una de las principales sería las operaciones de variables. Si yo tengo dos números y necesito sumarlos, los puedo hacer y guardar el resultado en una nueva variable, así como también puedo hacer ese proceso con constantes. Por ejemplo, empecemos por las constantes, ahora viendo estas operaciones sobre las variables. Yo quiero saber cuánto es
7 más 9. Entonces voy a definirme una variable donde voy a guardar este resultado. N, T, espacio, R, E, S, U, L, T, A, D, O, espacio, igual, espacio, 7, espacio, más, espacio, 9, punto y coma. Entonces lo que acá tengo es una operación de dos valores constantes, porque son números que nunca van a variar en el tiempo, el 7 y el 9. Tienen una operación y el resultado se va a guardar en una variable que justamente se llama resultado. 23 int resultado igual 7 más 9. Y está, int resultado. Allí estoy creando mi variable de resultado con un tipo de dato int, o sea, enter. Y le estoy asignando con el igual el valor de 7 más 9. Al momento de ejecutarse, lo primero que va a hacer acá en esta línea va a ser sumar 7 más 9. Como me va a dar 16, ese valor numérico 16 lo va a guardar en la variable resultado, que es del tipo entero. No hay ningún error, ya que 16 es un número y es un número entero. Así que tranquilamente lo guarda en la variable resultado. En adelante podría, si yo quiero, mostrar o hacer que el programa diga su valor de resultado. De hecho voy a modificar para de una vez ejecutar algo mi línea de speak. 25 tt.speak. Mi dinero es más mi cajita de moneda. En vez de mi cajita de monedas en esta parte voy a ponerle el resultado. S selección R E S resultado. Text editor 25 tt's.speak. Mi dinero es más resultado más y mi otro dinero es más mi otra cajita. 24 bar tt's igual new speak. Recordemos cuánto tenía mi otra cajita. 10, 15, 14 bar mi otra cajita igual 5. Ahora mi resultado tiene 7 más 9. Por lo que acabamos de escuchar que al ejecutarse tiene que decir mi dinero es más resultado, o sea, referencia a la variable resultado. Más, y mi otro dinero es más mi otra cajita. Y mi otra cajita tiene el valor de 5. En sí, lo que tenemos que escuchar es mi dinero es 16 y mi otro dinero es 5. Voy a ejecutarlo simplemente para que podamos escuchar esto. Y esperando un poco, porque operación compilar iniciada. Vamos a escuchar Listo. De preferencia el resultado correcto. Otra operación que acá no les he explicado de forma explícita es una suma extraña entre valores de cadena y de variables numéricas. Justamente cuando utilizaba el tts.speak, allí ponía mi dinero es más resultado, pero eso lo veremos enseguida. Mi dinero es 16 y mi otro dinero es 4. Ah, claro. Una vez más. Botón. C. Usas Rusox Source Repos ejemplo 1 bin debug ejemplo 1.exe y terminal en blanco. Mi dinero es 16 y mi otro dinero es 4. Claro. Ha finalizado la sesión de depuración. En el anterior ejemplo, en la variable mi otra cajita, al crearla teníamos el valor de 5, como está acá. Pero luego cambiábamos su valor. Using system. Entonces, como les decía antes de la ejecución, acá había una mezcla entre cadenas y enteros, justamente para hacer que diga el valor del resultado, por ejemplo. Allí sí hemos escuchado claramente que decía: durante la ejecución del programa,
mi dinero es 16 y mi otro dinero es 4. Pero la explicación es que para que diga eso, para que lo muestre, nosotros hemos hecho una suma de dos valores distintos, dos tipos de datos distintos. Por un lado, sabemos que desde el código dice mi dinero es más resultado más y mi otro dinero es más mi otra cajita, donde resultado y mi otra cajita son variables. Sabemos que resultado tiene un tipo de dato int, o sea, un entero, o sea, un valor numérico. Mientras que la primera parte que dice mi dinero es una cadena, porque yo la definí abriéndola con comillas y cerrándola con comillas. O sea, mi dinero está entre comillas. Por eso sé que es una cadena. Entonces, ¿cómo es que pasó esto? ¿Por qué puedo utilizar el signo de más? Es porque todos los tipos de datos tienen una parte textual, tienen su lado de cadena. Por omisión, cuando lo mezclamos con cadenas, van a sacar su lado cadena desde lo más profundo de su ser. Por eso es que cuando pongo la cadena, mi dinero es, y la sumo con el operador más, con ese operador de suma, con una variable que es de tipo entero, en este caso resultado, que sabemos que tiene valor de 16, le extrae ese valor 16, que es numérico, es un tipo entero, pero le extrae de su lado cadena, o sea, lo vuelve en texto, ya no lo vuelve como una idea abstracta de número con el que podemos operar, sino que el texto mi dinero es ahora convierte a este entero en su lado cadena. Es como que en vez de que esté ahí con un más resultado, se estaría concatenando. Y ahí otra vez la vista del concepto de cadena se estaría uniendo con la nueva cadena formada de ese 16, que es un, abro comillas, 16, cierro comillas. Es un valor de cadena nuevo, donde tenemos el texto 1 y 6 escrito, ya no es numérico. Por lo que esta suma de ahora dos cadenas va a formar una nueva cadena que es la unión de ambas. Por eso es la concatenación. Es haber concatenado, haber unido estas dos cadenas. Por lo que dirá mi dinero es 16 y mi otro dinero es 4. Justamente por ello. Bien, demás operaciones con variables las veremos en el siguiente video. OBS Studio. Ejemplo 1.